Buenos días chicos, buenas tardes, la hora que ustedes se estén conectando. Vamos a continuar nosotros con la sesión número 3, la sesión complementaria aquí en el aula asincrónica. En esta grabación vamos a poder precisar algunas ideas que nos sirvan de apoyo en cuanto a lo que vimos sobre lengua, la lengua uno en la sesión virtual. Vamos a ver las ciencias lingüísticas, el operando del lenguaje, la norma, el idioma que es importante saber precisar como terminología. El logro de la sesión es el siguiente: el estudiante distingue las diferentes diferencias que existen entre la lengua y el habla en determinadas situaciones comunicativas. La lengua 2 es lo que nos compete hoy. Empecemos hablando sobre las ciencias lingüísticas, o sea que aquellas que estudian la lingüística en general, conociéndolas en términos generales. La semiología es una de ellas. Es la ciencia que estudia el papel que cumplen los signos. Sabemos que los signos sirven para representar algo. El signo es aquello que está en vez de algo. En vez de repente de decir religiosidad o sentimientos cristianos, colocamos una cruz. Esos son los signos. Entonces la semiología se encarga de estudiar todos ellos dentro de lo que es la sociedad, porque la semiología no necesariamente va a estar vinculada dentro de la lingüística, porque existe una semiología también relacionada con las diferentes ciencias, porque cada ciencia utiliza de repente diferentes signos y hay que saber conocerlos. En general, podemos decir que ella es la teoría de los signos. Está vinculada a la comunicación, claro, está definitivamente a la significación y a la acción humana. Es considerada un metalenguaje que dará cuenta de todos los signos que nos rodean. Metalenguaje, porque hablamos de lenguaje utilizando el propio lenguaje. Creo que ya lo vimos esto en relación a lo que fue la función metalingüística del lenguaje, ¿cierto? Metalingüística, metalenguaje. Eh, la lingüística en general es la ciencia que estudia todos los fenómenos del lenguaje articulado. Es la ciencia relacionada con las lenguas. Su objeto de estudio está relacionado al objeto de la investigación y análisis de las lenguas, los cambios que suceden, las transformaciones, porque sabemos que ninguna lengua se mantiene fija en un determinado contexto, sino está en proceso de transformación. La lingüística y la filología estudian el lenguaje articulado de diferente manera. La primera interpreta los textos leídos y la otra se preocupa por conocerlo mejor, utilizando textos o no. La filología va más allá, ¿no? Y busca de repente dar más ideas acerca de lo que es el lenguaje en sí. Otra de las ciencias importantes es la gramática, ¿no? Elio Antonio de Nebrija, nos recordamos, creo todos, fue el que escribió la primera gramática española. Estamos hablando del siglo XV, más o menos finalizando el siglo XV, el siglo XVI ya, llegando al siglo XVI, porque él vivió entre ambos siglos. Ahora, él fue un humanista español, y si en ese momento él publica la primera gramática castellana, es que nuestra lengua ya estaba en un proceso de madurez. Y en ese proceso de madurez se pudo lograr muchas más cosas en cuanto a al desarrollo de lo que es nuestra gran lengua que conocemos y tenemos hoy. La gramática que hace estudia la estructura y funcionamiento de la lengua. Ok, cuando hablamos de la sintaxis, la morfología, en fin, estamos hablando de la gramática. De la normativa, de las reglas ortográficas, estamos hablando de la gramática, ¿no? Y por ello es importante reconocerla. Cada lengua tiene una gramática diferente, distinta. Por consiguiente, entonces hay que saber estudiarlas por separado en ciertos ámbitos para poder entender exactamente lo que quiere o lo que desarrolla esa lengua. Los planos del lenguaje tenemos dos, ya lo vimos también hace un momento en la clase virtual: la lengua y el habla. ¿Qué es la lengua en general? Sistema convencional de signos que existen en la conciencia de todos los integrantes de una comunidad lingüística. El habla es la utilización de la lengua. En términos muy generales, la lengua es la teoría, el habla es la práctica. Sabemos que ambas no pueden por separado utilizarse. Si nosotros vamos a hablar específicamente en determinado contexto de acuerdo a nuestras características o nuestra formación, utilizamos una lengua. Y si queremos nosotros expresarnos ante los demás al utilizar la lengua, tenemos que utilizar y también adecuar nuestro habla. Entonces, por consiguiente, ambas son partes de un mismo todo. Ambas se complementan, ¿no? Es una dualidad. La lengua, sus elementos no tienen ningún valor independiente por sí solos. El habla es la relación de la lengua, la concretización de esta. En la lengua cada elemento adquiere su valor y función. En el habla es el acto de recreación que se verifica sobre un modelo, que es la lengua. O sea, en otras palabras, el habla necesita nutrirse de la teoría, que es la lengua.
y a su vez la lengua se va a concretizar, se va a realizar realmente en el mundo material a través del habla. En cuanto al código, uso personal, la dualidad persiste entre lengua y habla. La lengua es un conjunto de posibilidades expresivas. El habla sí es una cuestión individual, porque cada uno la va a utilizar en el contexto de acuerdo a su formación y a los hablantes que estén frente a él, ¿no? De acuerdo a todos ellos. Eso sí, podemos decir entonces que la lengua es algo diferente del habla por estos motivos. Ujú. Eh, en- la lengua es un fenómeno social, mientras que el habla es un fenómeno individual. La lengua la utilizamos todos, ¿no? Y tenemos ciertas normas, ciertas reglas. El habla depende de la persona, depende del lugar, como le dijimos en su momento también. Entonces, por eso decimos que la lengua es un fenómeno social y el habla es individual. La lengua es un fenómeno psíquico porque está en la mente, está en las ideas. El habla, en cambio, no solamente psíquico, sino también físico, porque tenemos que utilizar órganos adecuados para nuestra comunicación, ¿no? Estamos utilizando de repente la lengua, los labios, eh, para eh, almacenar la materia prima de la comunicación oral, vamos a utilizar los pulmones, en fin. Entonces, el habla no solo es utilizar la mente para expresar algo, sino también los elementos que tenemos a nuestro alrededor, dentro de nuestro cuerpo y alrededor de nuestro contexto de interacción. Entonces, por eso decimos que es psicofísica. La lengua es latente porque está ahí, en los libros, en la teoría. El habla más bien es patente, es material, se oye, se lee, se puede ver, se concretiza en el contexto de nuestra interacción cotidiana. La lengua es fija, no cambia. Surge ciertos cambios en la lengua, pero a través de muchos años, a través del tiempo. Esos cambios diacrónicos obedecen a ciertos aspectos de la evolución social. En cambio, el habla sí varía. En un determinado contexto nosotros nos comunicamos de una manera formal, pero luego lo hacemos de una manera informal, de repente, con quien estemos a nuestro alrededor, con las personas que nos rodean. Cambiamos nuestra forma de comunicación. Podemos decir entonces que es variada. La lengua es homogénea, es para todos. No tenemos que seguir ciertas reglas. El habla no es más que heterogéneo, no puede ser homogéneo porque depende de nuestros factores personales. Y además no existe algo que prohíba el hablar de diferente manera en determinado contexto. La lengua es perdurable. Se puede decir que se mantiene, se garantiza, ¿no? Su existencia a lo largo de los siglos. Se enriquece con los años, se transforma también poco a poco. En cambio, el habla es momentáneo, ¿no? De repente, de acuerdo a nuestra formación educativa, podemos tener un habla algo informal en un determinado tiempo, pero después nos volvemos más formales en lo que decimos, en lo que expresamos. Entonces podemos decir que es efímera nuestra forma de hablar, pasajera. La lengua es producto del pasado, el habla es producto del presente, el aquí y el ahora, ¿no? La lengua es parte de lo que nos han legado nuestros grandes antepasados lingüistas y escritores y de repente gramáticos. El habla ya es producto del momento donde me encuentre, en el instante. Y no trasciende pues con el tiempo, solamente parte del momento en el que lo utilice. La lengua entonces hay una correspondencia entre ambas. La lengua y el habla podemos decir que eh, podrían ser antagónicas, pero se complementan. Podrían ser contrarias o antónimas, pero se complementan. La lengua y el habla no podrían existir. Son como dos caras de una misma moneda. Es decir, si hay una cara, si existe una cara de la moneda, no existe la otra. Y así sucede con el habla. Ferdinand de Saussure nos dice que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible, para que se pueda entender el habla. Ya sabemos que Ferdinand de Saussure ha sido siempre considerado y sigue siendo considerado el padre de la lingüística moderna, ¿no? Y para producir sus efectos, la lengua no necesita del habla, ¿no? El habla la va a volver comunicativa, la va a volver entendible, ¿no? Y el habla a su vez necesita de la teoría lingüística para poder manejar, ¿no? Manejar las formas que se deben dar dentro del contexto de nuestra comunicación. La norma, teorizada por Eugenio Cosseriu, es todo aquello que tiene aceptabilidad social. Acuérdense que toda lengua tiene que tener cierta normatividad, porque de lo contrario no vamos a poder comunicarnos adecuadamente, porque de lo contrario vamos a tener vacíos en nuestra comunicación, porque de lo contrario vamos a tergiversar los mensajes que quisiéramos dar
en el determinado contexto y nuestra comunicación no va a ser asertiva. Entonces, el elemento constante del habla supone tradiciones y costumbres, pero esas costumbres se rigen con ciertas normas. Ahora, cuando las normas también son flexibles en cierto contexto, en cierto momento, pueden transformarse. ¿Por qué? Porque los requerimientos actuales así lo ameritan. En la realización colectiva del sistema se da como imposición al individuo, porque son reglas que tenemos que mantener. Para eso la estudiamos y para eso la preservamos. Si no fuese esta normatividad, tendríamos, muchas inconsistencias en nuestro proceso de comunicación cotidiana. El dialecto. El dialecto es una variación regional de la lengua, ¿no? Que considera factores geográficos e históricos. Acuérdense que toda lengua no puede mantenerse pura, exacta. Siempre va a tener ciertos cambios, sobre todo cuando la lengua se va diversificando en diferentes territorios y en algunos de ellos se dan algunos cambios, porque las personas que adquieren esa lengua quizás tienen influencias de una lengua materna diferente. Entonces ahí está el dialecto. ¿Dónde se ve y especifica el dialecto? A nivel semántico, morfológico, sintáctico, fonético, lexical, como lo hemos visto en la sesión virtual. Así es. Y la norma estándar es el dialecto favorecido, porque si hablamos de la norma estándar de la lengua en el Perú, vamos a ver que esa es la que se habla en Lima. Y esta, a su vez, se convierte en un dialecto de la lengua española, porque la lengua española o castellana tiene sus raíces y es en Castilla. Allí es donde se habla el castellano puro, castizo. Y luego, con los años y con las transformaciones sociales, ha ido cambiando. En el Perú tenemos una norma, claro, está relacionada con el castellano limeño, pero aún así, nuestro castellano limeño llega a ser considerado o llega a tener cierta característica y categoría de dialecto del castizo y puro español. El idioma es la lengua privilegiada. En nuestro país se considera que el idioma no solamente es el castellano, sino todas las demás lenguas, según la Constitución, no todas las demás lenguas que se hablan en su determinado lugar y ámbito. Sin embargo, esto es algo bastante teórico, puesto que en la realidad, para que nosotros le demos la importancia a todas las lenguas que existen en nuestro país, deberíamos tener bastantes estudios gramaticales de cada una, inclusive muchos libros u obras en esas lenguas. Y en el Perú es difícil encontrar más obras en lenguas, sobre todo amazónicas. Tal vez en algunas lenguas quechua, pero las amazónicas casi son olvidadas. Pero en realidad el idioma de nuestro país y de otras naciones también considera esas lenguas importantes dentro de su protección, ¿no? Dentro de la idea de hacerlas prevalecer. Acá está la relación entre habla, lengua y norma. Ya sabemos que el habla está considerando lo que es la lengua y considera la norma, pero el habla es algo libre. El habla es algo libre. Definitivamente el habla está relacionado con nuestra forma de ser y nuestra formación también. Por lo tanto, toma aspectos de la norma, toma aspectos lingüísticos, pero también tiene cierta libertad. Entonces podemos decir que el habla está fuera de estos contextos específicamente porque es algo muy momentáneo y muy particular. Esta pregunta siempre al final vamos a tomarla en cuenta, una pregunta de redacción para que ustedes puedan anotarla y sobre todo redactar al respecto su respuesta y mandarla como evidencia, como actividad. ¿Será importante generar políticas que puedan preservar toda lengua hablada en una nación? Para preservarla, para mantenerla. ¿Será importante eso? Esta pregunta creo que la podemos responder en un pequeño párrafo, interesante y sobre todo muy particular y explícito, que nos haga reflexionar al respecto. Veamos algunas preguntitas de las actividades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos algunas que nos van a recordar un poco lo que hemos estado viendo también en la clase pasada. ¿En qué fase de la comunicación se realiza la codificación? Creo que lo vimos también la vez pasada, ¿no? En la fase psíquica. Si en un texto prevalece la función de influir o persuadir al lector, se dirá que la función es apelativa, recuerdo. Ahora sí podemos hablar con mayor libertad sobre el que es el dialecto. Designa cualquier variedad de una lengua, ¿no? Y sabemos que nuestra realidad lingüística en el Perú es variada. En consecuencia, se hablan muchas lenguas. Esta pregunta es interesante. ¿Cuáles son las informaciones correctas? Información
o informaciones correctas o incorrectas. Por ejemplo, todo dialecto puede convertirse en una lengua. ¿Será cierto eso? ¿Verdadero? ¿Qué me dicen? Creo que sí. Una lengua, mientras más se expande, más dialectos posee, ¿verdad? También, también. ¿El Perú carece de dialectos? Uy, complicado. Porque si hablamos, por ejemplo, de palabras, solo palabras, podemos decir que decimos bebé acá, bebé, en el Lima, y podemos decir que este guambrillo lo llaman por la selva, o guagua por la sierra, si hay dialectos. Entonces, esto es falso. ¿Hay más dialectos que lenguas en el mundo? ¿Qué me dicen ustedes? Por supuesto, porque de una lengua surgen muchos dialectos. Acordémonos nomás de los dialectos del castellano en Argentina, comparación con el Perú, en comparación con Venezuela o con Cuba. Ya, entonces una sola lengua va a obtener varios dialectos. En conclusión, la respuesta será uno 2 no, 1, 2 y 4, ¿no? 1, 2 y 4. Ajá. En el análisis del lenguaje descubrimos unidades reutilizables, morfemas y fonemas. Esta composición o concepción corresponde a qué? Del caso del lenguaje, a la doble articulación, ¿cierto? La doble articulación que tiene el lenguaje. Es correcto manifestar, el dialecto solo se da en la pronunciación, también en la escritura. El quechua presenta dialectos como toda lengua. La función referencial relaciona el mensaje con el receptor. No. Lo que varía de una lengua a otra es el significado, no el significante. No, el significante es el que varía. El dialecto es una muestra de inmutabilidad, o sea que no se cambia. Falso. Entonces, lo correcto sería el quechua presenta dialectos. Una de las alternativas es incorrecta. La dialectización contribuye al surgimiento de nuevas lenguas. ¿Qué me dicen ustedes? Claro que sí, porque con el tiempo de estas lenguas que han variado pueden independizarse, transformarse totalmente y se convierten en nuevas. El habla se mantiene invariable en un individuo. Falso, ¿no? Porque tenemos que variarla de acuerdo al contexto, a donde estemos, en donde estemos también, y nuestra formación. ¿El idioma es la lengua oficial de un país? Verdadero, claro, ya lo sabemos. ¿Todo país presenta zonas dialectales? Creo que también. ¿El castellano evolucionó a partir de un dialecto? También. Entonces la respuesta sería, el habla se mantiene invariable en un individuo. ¿Qué fase de la comunicación se relaciona con la encodificación y decodificación? Creo que ya la tienen, ¿no? Codificación y decodificación. Fase psíquica. Cuando un policía dirige el tránsito, una forma de comunicación que no puede producirse es la bidireccional, ¿cierto? Claro, porque al policía que está dirigiendo el tránsito no va a ser más que el emisor de todo lo demás y él puede realizar lo demás. Claro, hasta puede dirigir el tránsito a través de una cámara, en fin, en algún contexto. ¿Qué alternativa no puede ser comprendida como ejemplo de comunicación? A ver qué me dicen. Nubes negras en el cielo que presagian una lluvia. Es un signo, de repente, como le diríamos, un indicio, ya lo veremos más adelante. Pero, no es una forma de comunicación exactamente. No podemos decir que alguien está comunicando. Podemos deducir algo de lo que vemos ahí, pero no es una forma específica de comunicación. En conclusión, existen ciencias que abordan el estudio de la lengua desde una perspectiva particular. Claro está. Cada ciencia va a ver la lengua desde su ámbito de estudio específico. Ya hemos visto la semiología, la gramática, la lingüística en sí. Entre lengua y habla existe una relación de complementariedad. Por consiguiente, ambas se complementan, no pueden existir una sin otra, aunque se opongan, claro. La norma permite la regulación de la lengua en cuanto a su uso formal. Definitivamente la norma es importante para que se preserve la lengua, ¿no? El idioma es el reconocimiento que se hace a ciertas lenguas de acuerdo a la comunidad de hablantes en una nación. Claro, la comunidad de hablantes es importante en un determinado lugar, una zona, entonces reconocemos que esa lengua vale por nuestro idioma también, porque hay que respetarla y preservarla. Aquí está la bibliografía que hemos tomado en cuenta. Y Samuel Johnson, un lingüista, nos dice, el lenguaje es el vestido del pensamiento. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Así es, el idioma es parte de la lucha y la perfección que han querido lograr nuestros antepasados para mantenerlo y preservarlo.
es importante que nosotros lo leguemos o lo tomemos en cuenta siempre, utilizándolo adecuadamente y hagamos que esto se herede hacia las nuevas generaciones también de esa manera, para que se mantenga preservado como debe ser. Ya, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias.